Esto es Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo. Saludos y buenas tardes tengan damas y caballeros, soy su anfitrión, Cristian Pérez, el Caballero, y es un placer darles la bienvenida al quinto programa de Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo, un podcast donde juntos viajaremos por el tiempo para ver cómo ha evolucionado el séptimo arte, quiere decir, el cine, por supuesto en compañía de una exquisita taza de café. Después de ver la película de terror más surrealista de la historia, tuve la oportunidad de ver la película más clásica de la época, que también generó terror en las pobres almas inocentes que vieron el tétrico film. En este episodio analizaremos una de las películas que se considera un clásico del cine de terror. Me refiero a Nosferatu, la primera película de vampiros de la historia. Nosferatu se estrenó en Berlín el 4 de marzo de 1922, pero no fue bien recibida por otros países como en Suecia, en donde tuvieron que pasar 50 años para que la cinta pudiera verse a la luz en el 72. Nosferatu fue una de las grandes obras maestras del expresionismo alemán de la segunda década del siglo XX. Su director, F.W. Murnau, quiso realizar una adaptación cinematográfica de la novela Drácula de Bram Stoker, pero su estudio no logró hacerse con los derechos de la historia, de modo que decidió filmar su propia versión de la novela, y el resultado fue una película que tiene un gran parecido con la historia original de Stoker, pero no es la misma. El nombre de Drácula se cambió por el de Nosferatu y también se cambiaron los nombres de los personajes secundarios. Cuando se estrenó, la viuda de Bram Stoker demandó a los productores por la infracción de derechos de autor y ganó el juicio. El tribunal ordenó que se destruyeran todas las cintas de Nosferatu, pero un reducido número de copias de la película ya se habían distribuido por todo el mundo y permanecieron escondidas por particulares hasta la muerte de la viuda de Bram Stoker, muchas con mutilaciones importantes. Sin embargo, el parecido con el relato del escritor irlandés no pasó desapercibido de la productora Barnard Fink, que terminó demandada y se fue a la quiebra. La reconstrucción más fiel de la película fue presentada en el Festival de Berlín del 84. Murnau y Alvin Grau, quien produjo y se ocupó del arte de la película, habían participado en la Primera Guerra Mundial. A su vuelta se involucraron en la nueva corriente artística del expresionismo, que buscaba representar sentimientos y emociones desvinculados de la realidad objetiva. Como dato curioso, el hecho arraigado en la cultura popular que la luz del sol es letal para los vampiros está inspirado en esta película, que retrata una muerte así por primera vez en la historia del cine. Sin embargo, el principal antagonista de la obra, el conde Orlok, no aparece hasta pasado el minuto 21 de la cinta. Nosferatu se ve durante menos de 9 minutos en el largometraje. El rodaje de Nosferatu comenzó el julio de 1921, en Alemania, con tomas exteriores en Wismar. Una toma de la torre de la iglesia de Santa María sobre el mercado de Wismar con la fuente de abastecimiento de agua sirvió como el plano general de la escena de Wisborg. Otros lugares fueron el Waterloo, el lado sur de la iglesia de San Nicolás, el patio de la iglesia del Espíritu Santo y el puerto. En Lübeck, el almacén de sal abandonado sirvió como la nueva casa de Nosferatu en Wisborg. Otras tomas exteriores surgieron en Lamburg, Rostock y en Steel. Los exteriores de la película, que se desarrolla en Transilvania, fueron en realidad filmados en locaciones en el norte de Eslovaquia, incluyendo el Alto Tarta, el Valle Parna, el castillo de Orava, el río Ba y el castillo Starry Hart. El equipo rodó tomas interiores en el estudio Hofa y más tomas exteriores en el bosque de Tegel. La cinta usó locaciones reales, pero las transformó con la cámara. Las tomas del ángulo bajo el vampiro mientras acechaba a las víctimas en un barco lo hacían parecer abrumador. El genio de Murnau quedó evidenciado en la adaptación de su personaje, lejos de la elegancia y refinamiento del Drácula de Stoker. El director de fotografía, Piers Arno Wagner, solo tenía una cámara disponible por motivos presupuestarios y por lo tanto solo había un negativo original. Murnau
siguió el guión de Ernest Callen al pie de la letra, siguiendo las instrucciones escritas a mano sobre el posicionamiento de la cámara, la iluminación y otros asuntos relacionados. Además, se preparó cuidadosamente. Hubo bocetos que iban a corresponder exactamente a cada escena filmada, y tenía un metrónomo para controlar el ritmo de las actuaciones. Hace 100 años, Nosferatu definió el género de películas de vampiros, narrada con un detalle atmosférico inigualable que trascendió a la posteridad. Una de las escenas o imágenes más evocadoras es la silueta de Orlok subiendo la escalera, una sombra que se extiende a lo largo del género de terror luego de un siglo. Nosferatu debe situarse dentro de su contexto histórico para ser entendida. La sombra de la peste, la xenofobia y la Gran Guerra se cierne sobre él, al igual que su propia sombra furtiva. Esa representación expresionista del mal recae en el género vampírico. En 1995 fue seleccionada por el Vaticano en una categoría de arte de su lista de las 45 grandes películas de la historia. La cinta de Friedrich Wilhelm Murnau, quien cumplió un siglo el pasado 4 de marzo, es un hito en la era del cine siliente y una verdadera obra maestra del expresionismo alemán. En 1979, el también alemán Werner Herzog dirigió una adaptación de Nosferatu, titulada Nosferatu, Vampiro de la Noche, con algunos cambios en el guión, pero igualmente notables. Por ahora pararemos a nuestra hermosa travesía por la historia del cine, pero por favor, no se decepcionen, que para el próximo miércoles continuaremos descubriendo más sobre el pasado del cine mudo en el siguiente episodio. Hasta entonces, soy Cristian Pérez, el Caballero, y este enigma está resuelto. Esto es Cafeteando con el Caballero, un viaje a través del tiempo.